La plaza del mercado bullía de ruido, olores y el calor de tantos cuerpos apiñados. Los comerciantes gritaban sus precios, los clientes discutían sobre pesos y monedas, y el penetrante olor a sangre del puesto de carnicería flotaba en el aire. En el centro de todo se alzaban los barrotes de hierro, gruesos como una jaula, oxidados en los bordes, atornillados al suelo de piedra. En su interior, se movía una sombra, tan grande que hacía que los barrotes parecieran delgados y débiles. La gente la llamaba de muchas maneras: bestia, bruto, inútil. Lo era. Más alta que cualquier hombre, con los hombros anchos, sus músculos pesados como piedra tallada. Su piel brillaba tenuemente plateada a la luz del sol, surcada de pálidas líneas brillantes que le recorrían los brazos y el cuello. Su cabello, largo y oscuro, enredado por el descuido, le caía sobre el rostro ocultando su expresión. Unas pesadas cadenas le rodeaban las muñecas y los tobillos, conectadas al suelo de la jaula. Los niños la miraban desde atrás, impidiéndole mantenerse erguida del todo. Sus padres, señalando su tamaño, susurraban sobre el monstruo demasiado grande para reproducirse. Los hombres se reían con crueldad, diciendo que solo servía para carne. Mantuvo la vista fija en el suelo, sin reaccionar, sin mostrar miedo ni ira. La última vez que les había respondido, la habían golpeado hasta oscurecerle la vista. Desde entonces, el silencio era más seguro. Traidor rodeó la jaula, gritando su precio. Carnicero se acercó, con el delantal ya manchado de rojo y el cuchillo brillando bajo el sol. Recorrió con la mirada su enorme figura, como un cazador evaluando a su presa. Sintió su mirada y se le encogió el estómago. Sabía lo que significaba que el carnicero la mirara así. Significaba que se le estaba acabando el tiempo. Demasiado grande para los corrales, dijo un hombre. Demasiado pesada para el transporte, añadió otro. Los de su especie no pueden tener hijos, dijo una mujer con pañuelo en la cabeza. Inútil. El carnicero asintió. Inútil para las granjas. Sí, pero mucha carne para las mesas. Sus cadenas resonaron. Se movió ligeramente, no por la ira, sino por el dolor de piernas. Llevaba horas de pie. El sol del mercado le quemaba la piel, pero el frío en el pecho era peor. Había dejado de preguntarse cuántos días le quedaban. La respuesta llegaría pronto. Entonces, el ruido de la multitud cambió. Se abrió un pequeño sendero. Entre la multitud, alguien avanzaba, no con los pasos ruidosos y ávidos de un comprador, sino con paso firme y mesurado. Era un hombre, humano por su aspecto, vestido con ropa de viaje gastada y botas cubiertas de polvo del camino. Sus ojos eran penetrantes, escudriñando la jaula antes de posarse en su rostro. No apartó la mirada. Ella levantó la cabeza ligeramente, encontrando su mirada. No había asco en sus ojos, ni compasión, solo concentración, como si intentara ver más allá de su tamaño y sus cadenas. Su corazón se aceleró, aunque no sabía por qué. Los humanos rara vez venían a esta parte del mercado, y nunca para comprar a alguien como ella. La voz del carnicero interrumpió el momento. ¿Buscas carne, viajero? Esta es fresca y fuerte. Te la cortaremos por la tarde. El hombre negó con la cabeza. No. Su voz era tranquila, firme. La tomaré viva. La multitud rió. Algunos traidores murmuraron. Maldiciones en voz baja. Un hombre dio un paso adelante, sacudiendo la cabeza. ¿Viva? No vale nada. Pagarías menos por una manada entera de comederos que por ella. El humano no discutió. En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó una pesada bolsa. Las monedas tintinearon cuando la dejó caer sobre la mesa del carnicero. El sonido silenció el mercado por un momento. El carnicero frunció el ceño y abrió la bolsa. Sus ojos se abrieron de par en par. Había más. «¿Qué suficiente? Quita las cadenas», dijo el humano. El carnicero lo miró fijamente. «¿Hablas en serio? No desperdicio palabras»,
respondió el hombre. 2 guardias dieron un paso adelante, llaves en mano. Dudaron, mirando al carnicero, quien finalmente asintió. Una a una, las cerraduras se abrieron con un clic. Las cadenas cayeron al suelo con un sonido sordo y pesado. Ella no se movió al principio, sin saber si era un truco. Sus brazos se sentían extraños sin el peso que los bajaba. El humano se acercó a la puerta de la jaula. El hombre dijo, «Ven», dijo simplemente. Ella dudó, mirando primero a él y luego a la multitud. Nadie la detuvo. A nadie le importó. Salió lentamente, su enorme figura elevándose sobre él, su sombra cubriéndolo del sol. La multitud susurró, algunos conmocionados, otros en advertencia, pero él no pareció oírlos. Empezaron a caminar, el hombre guiando, ella siguiéndolo unos pasos detrás, hacia los tablones de madera. El muelle crujió bajo su peso mientras se alejaban del mercado. Miró hacia atrás una vez. El carnicero ya estaba gritando precios de otros productos. La atención de la multitud se desvió como si nunca hubiera existido. Pero sabía que recordaría este momento. El momento en que el cuchillo estuvo a centímetros de su vida, y un humano se había interpuesto entre ella y el final. El camino que se alejaba del mercado era estrecho, bordeado de puestos rotos y pilas de cajas vacías. El polvo se levantaba a cada paso, adhiriéndose a la piel. Caminó detrás del humano, sin saber si lo seguía. Un rescatador, o simplemente avanzando hacia un tipo diferente de jaula. Su larga zancada podría haberlo rebasado en segundos. Pero algo en su ritmo constante la hizo mantener la distancia. La gente al borde del camino los observaba. Algunos reían en voz baja, dándose codazos. Otros susurraban advertencias que él podía oír, pero ignoraba. Un anciano gritó que el gigante lo aplastaría mientras dormía. El humano ni siquiera miró hacia atrás. Sus manos permanecían sueltas a los costados. Ningún arma desenvainada. Ninguna cadena en su agarre. Solo la tranquila certeza de alguien que ya había tomado su decisión. Al final de la calle, llegaron a un pequeño rellano donde esperaba un esquife de transporte. Su casco estaba desgastado pero sólido, el tipo de embarcación construida para durar más que la vida de su dueño. El humano se detuvo en la rampa y se giró para mirarla. «Paso. A bordo», dijo. Ella se quedó paralizada al pie de la rampa, sus ojos escudriñando las sombras de la embarcación. El aire dentro olía ligeramente a metal y agua limpia, extraño después del hedor del mercado. Su instinto le decía que tuviera cuidado. Cada orden en su vida hasta ahora la había llevado al dolor, las cadenas o el trabajo hasta que se derrumbó. Ella la apretó. Manos en puños. «No voy a encadenarte», dijo la humana, como si leyera sus palabras. Sus pensamientos. «Eres libre de irte. Si subes a bordo, estás bajo mi cuidado». La palabra cuidado le sonaba extraña. Ningún comerciante la había usado jamás. Ningún dueño la había querido decir. Lo miró a los ojos de nuevo, buscando el truco oculto tras la oferta. Todo lo que vio fue tranquila determinación. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con la voz baja y áspera tras semanas de silencio. «Nada que no elijas dar», respondió. La respuesta era demasiado extraña, demasiado imposible. Dio un paso atrás. Mirando hacia el camino, a lo lejos, aún podía ver el mercado, la jaula, el puesto del carnicero. Esa vida la esperaba si se marchaba. La espada, las burlas, el final. Su corazón latió una vez, tan fuerte que resonó en sus oídos. En cambio, dio un paso adelante. Ramp gimió bajo su peso al entrar en el esquife. Dentro, la luz se transformó en un cálido resplandor, suave sobre su piel. El humano cerró la rampa y se dirigió a los controles. «Encuentra un lugar para sentarte. Debes estar cansado», dijo. Se sentó lentamente en un banco construido demasiado pequeño para su cuerpo. Sus rodillas se doblaron torpemente, pero el asiento era sólido.
¿No una silla de truco diseñada para colapsar? El zumbido de los motores comenzó, constante y fuerte. A través de la pequeña ventana, vio el mercado encogiéndose detrás de ellos. La jaula ahora no era más que una sombra en el polvo. Por primera vez, se dio cuenta de que se dirigía hacia algo desconocido. El miedo que sentía no era el mismo de antes. Era más agudo, vivo, mezclado con una pregunta que aún no sabía cómo responder. El esquife se deslizaba sobre la llanura polvorienta, sus motores zumbando como un latido bajo. Se sentó en el banco, su enorme cuerpo casi tocando el techo, con las manos apoyadas en las rodillas. Cada bache en el camino le enviaba un pequeño escalofrío a través del agujero. Sin embargo, el humano a los controles no parecía molesto. Su mirada permaneció en el horizonte, firme y enfocada. A través de la estrecha ventana, aún podía ver las distantes agujas del mercado, menguando a cada instante. El olor a sangre y humo de antes aún la impregnaba. Y con él, el recuerdo del cuchillo de carnicero, las cadenas, las risas de la multitud. Miró la espalda del humano, preguntándose por qué alguien la sacaría de aquel lugar. Sin que nadie le exigiera nada a cambio, el viento cambió de dirección al cruzar a campo abierto. El aire sabía más limpio allí, con un ligero aroma a hierba silvestre en lugar de a podredumbre. El ruido del mercado se apagó hasta que solo quedó el zumbido constante del motor. Se recostó contra la pared. Los músculos le dolían de una forma que no había notado. Mientras permanecía en la jaula, después de un rato, el humano habló sin girarse. «Estás a salvo ahora», lo miró fijamente, sin saber si intentaba consolarla o convencerse a sí mismo. Seguridad no era una palabra que significara mucho para ella. La seguridad siempre había sido temporal, siempre seguida de hambre, trabajo o dolor. No respondió. El esquife pasó sobre una cresta, revelando una amplia extensión de tierra salpicada de luces dispersas de pequeños pueblos. A lo lejos, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Nunca lo había visto así. Los mercados y las jaulas nunca se lo permitían. De pie donde el horizonte era libre. «Has pasado por cosas peores que la mayoría», dijo la humana tras una larga pausa. «¿Y aún así sigues aquí?» Entrecerró los ojos ligeramente. «¿Por qué te importa eso?», preguntó. Él miró por encima del hombro, lo justo para sostener su mirada. Porque una fuerza así no debía desperdiciarse. Sintió una opresión en el pecho. No sabía si sus palabras eran una mentira o la primera verdad que oía en años. Pero notó algo cuando habló. No la miraba como los demás. No veía carne para vender, ni un criador fracasado para desechar. Vio a alguien que había resistido. Alguien que había sobrevivido. El esquife aminoró la marcha al acercarse a un grupo de edificios cerca de un río. El agua reflejaba la luz del atardecer, reluciendo como oro fundido. Guió la embarcación hacia un muelle tranquilo, lejos de las rutas comerciales más transitadas. El aire olía a agua fresca y a fogatas que provenían de hogares lejanos. Cuando los motores se apagaron, el silencio los envolvió. Esperó a que volviera a hablar, pero él solo se acercó a la escotilla lateral y la abrió. El aire fresco de la noche se apoderó de ella, trayendo el sonido de grillos y voces distantes. «Ven», dijo simplemente. Saliendo al muelle, ella lo siguió, su peso haciendo crujir las viejas tablas de madera. El pueblo que tenían delante era pequeño, sus casas bajas y sencillas, construidas de piedra y madera. La gente levantaba la vista al pasar, pero sus miradas reflejaban más curiosidad que miedo. Algunos incluso asintieron cortésmente a la humana, aunque sus ojos se posaron en su imponente figura. Por primera vez, se dio cuenta de que no se dirigían a otro mercado. Y, sin embargo, la pregunta en su mente solo se hizo más fuerte. ¿Por qué la había traído allí y qué le pediría a cambio? Asterisco, la casa de la humana se encontraba en las afueras del pueblo. Una pequeña casa de piedra con un porche de madera y un techo moldeado para atrapar la lluvia,
el humo que salía de la chimenea trayendo el aroma de comida caliente. La puerta crujió cuando él la empujó y se hizo a un lado para dejarla entrar. Dentro, el aire era diferente, tranquilo, constante, sin el ruido de cadenas ni gritos. Una sola lámpara ardía sobre la mesa, proyectando una luz dorada sobre la habitación. Entró. Lentamente, su cabeza casi rozando las vigas del techo. El suelo se sentía sólido bajo sus pies. No era el frío acero de una jaula ni las tablas móviles de un puesto de mercado. Él puso una bandeja de madera sobre la mesa, colocando un tazón y un trozo de pan al lado. «Come», dijo simplemente. Ella no se movió. Su mente corría con sospechas. Cada vez que le habían ofrecido comida, venía con una exigencia o una broma cruel. Lo miró, esperando la orden oculta. Pero él ya se había girado para colgar. Su abrigo en una percha junto a la puerta, el olor del tazón la alcanzó. Caldo rico y carnoso, vapor que se enroscaba a la luz de la lámpara. El estómago se le revolvió de hambre, y a pesar de sí misma, dio un paso adelante y se sentó en el suelo junto a la mesa. El primer bocado le quemó la lengua, pero el sabor le escoció los ojos. Comió despacio, observándolo de reojo. «Te han tratado como a un animal», dijo él al cabo de un momento. Ella dijo que no. Sus manos se detuvieron sobre el cuenco. Nadie le había dicho eso nunca. Él acercó una silla y se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. «Dijeron que también eras demasiado grande. De raza, demasiado pesada. Pesada para trabajar, que valías más muerta que viva». «No les creo». «¿Por qué no?», preguntó en voz baja. «Porque he visto mentiras peores que esa, bronceada. He visto lo que pasa cuando a alguien como tú se le da una opción». La palabra «opción» le resultó extraña, pesada en el pecho. «¿Y qué opción me estás dando? ¿A mí?», preguntó. «Quedarme aquí, vivir libre, o irme y arriesgarme sola», dijo él. «Sin cadenas, sin órdenes que no quieras seguir. Pero si te quedas, te mantendrás como tú mismo, no como una propiedad». Escudriñó su rostro en busca de alguna trampa. Su mirada era firme, no se movía como la de un comerciante buscando ventaja. La luz de la lámpara iluminaba las líneas de su rostro, mostrando las líneas de alguien que había visto demasiado y lo soportaba sin quejarse. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi temblorosa. «¿Por qué me compraste?». Se reclinó en su silla. «Porque ya estabas muriendo en esa jaula, y no suelo presenciar eso». La respuesta era demasiado simple, como para dirigirla y ocultar ningún secreto. Miró el cuenco medio vacío. El calor en su estómago luchaba contra la fría incredulidad en su mente. No sabía qué le depararía el mañana, pero una cosa sí sabía. Era la primera noche en años que dormiría sin una cadena alrededor del cuello. La luz de la mañana entraba a raudales por la pequeña ventana, cubriendo su rostro. Por un momento creyó despertar en otra jaula, pero el aroma del pan horneándose y el tranquilo bullicio de la vida del pueblo le recordaron que estaba en otro lugar. Se sentó. Lentamente, su enorme figura se desplegó sobre la estera tejida que había elegido para dormir en lugar de la cama. Las camas eran para las personas, y en su mente, aún no estaba segura de contar. El humano ya estaba afuera, cortando leña con firmeza y limpieza. Columpios. Salió al porche. Sus pies descalzos hacían crujir las viejas tablas. Él levantó la vista, asintió brevemente y le lanzó un trozo de pan. Ella lo atrapó sin pensar. Estaba caliente. «Necesitarás fuerza», dijo. Ella frunció el ceño. «¿Para fuerza? ¿Para qué?» «Para vivir sin cadenas», respondió. Las palabras se quedaron en su mente a medida que pasaban los días. No le dijo qué hacer, pero le mostró cómo funcionaban las cosas en la aldea, cómo acarrear agua del río, cómo remendar las tejas, cómo levantar vigas pesadas sin lastimarse. Sus manos se acostumbraron a un trabajo que no era un castigo. Cada tarea terminaba no con un látigo, sino con una comida y descanso. Al principio,
Los aldeanos observaban desde la distancia. Susurraban sobre la mujer gigante que seguía a la humana. Algunos aún la consideraban una criatura peligrosa, demasiado grande para su seguridad. Pero los niños fueron los primeros en comprobar la verdad. Se acercaban sigilosamente, curiosos, ofreciéndole flores silvestres o pidiéndole que las alzara en el aire. Se sorprendió a sí misma al sonreír cuando se reían. Su cuerpo empezó a cambiar, no en tamaño, pues seguía siendo enorme, sino en su forma de andar. La postura encorvada de alguien siempre encadenado había desaparecido. Sus pasos eran seguros, su espalda recta. Cuando levantó una carreta atascada en el barro para que pasara un granjero, los espectadores guardaron silencio. Nadie podía negar ya su fuerza, pero ella la usaba sin ira. Aún así, las sombras del pasado persistían. Algunos aldeanos murmuraban que una criatura tan grande nunca podría pertenecer allí. Aunque la humana ignoró sus palabras, las escuchó, almacenándolas en los rincones tranquilos de su mente. Una tarde, mientras el sol se ponía rojo intenso tras las colinas, la humana le entregó un bastón de madera. No para cadenas, dijo, para defenderse. Probó su peso, sintiendo la suavidad del agarre en sus manos. No estaba destinado a controlarla. Se suponía que le daría la opción de usar su fuerza. Por primera vez, comenzó a creer que era más de lo que el mercado había decidido que era. Pero la creencia era frágil, y la noche pronto la pondría a prueba. La luna, como un asterisco, colgaba baja sobre la aldea, proyectando largas sombras plateadas entre las casas. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si la noche misma contuviera la respiración. Se sentó junto al porche, con el bastón de madera sobre el regazo. Escuchando el suave canto de los insectos y el lejano rumor del río, la humana estaba dentro. El cálido resplandor de la lámpara se filtraba por la puerta abierta. Durante semanas, esta tranquilidad había sido su nuevo mundo, un lugar donde nadie gritaba órdenes, donde sus manos estaban libres. Pero en los rincones más oscuros de su mente, sabía que la paz nunca duraba. El primer sonido fue el tenue crujido de la madera bajo el peso. Giró la cabeza lentamente hacia el estrecho sendero que se adentraba en los árboles. Las sombras se movían allí, demasiadas, deslizándose entre los troncos. El tenue destello del metal reflejó las hojas de la luz de la luna. Se puso de pie, agarrando el bastón. Las figuras emergieron de la línea de árboles, con pasos rápidos pero cuidadosos. Hombres rudos con máscaras sobre sus rostros, cuerdas enrolladas en sus cinturones. Había visto a compradores de su clase antes, que querían tomar sin pagar, que veían su tamaño como un desafío. Conquistar. Uno de ellos gritó en voz baja, «Apártate, humano. Solo queremos a la bestia». El humano entró en la puerta, sin arma en la mano, con voz tranquila pero cortante. «Te irás de aquí sin nada». Rieron, pensando que estaba fanfarroneando. El más grande de ellos dio un paso adelante, alzando su espada. En ese momento, ella se movió, no porque él se lo ordenara, sino porque el aire entre ellos se sintió como una promesa. Su bastón giró en un arco limpio, golpeando la muñeca del hombre. La hoja cayó al suelo con estrépito. Otro se abalanzó desde su lado, pero ella se interpuso en su camino. Su tamaño convirtió la luz de la luna en sombras. El bastón crujió en sus costillas y él cayó, jadeando. Dos más vinieron por detrás, intentando alcanzarlo. El humano. Ella los bloqueó, su fuerza frenó su avance. Lucharon con desesperación, pero ella ya no era la criatura encadenada del mercado. Cada golpe los hacía retroceder aún más, hasta que el último huyó hacia los árboles. La noche volvió a su quietud, rota solo por el sonido de su respiración. Bajó el bastón lentamente. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de un orgullo destrozado más agudo. El humano se acercó a ella, con la mirada firme. «Ahora sabes por qué te di ese bastón», dijo. Ella lo miró a los ojos a la luz de la luna, y
La primera vez que sintió la verdad en lo profundo de su pecho, no solo estaba bajo su cuidado. Estaba de pie con él. La luz de la mañana se derramaba por la aldea, tiñendo los tejados de oro. La noticia del ataque se había extendido antes de que el sol estuviera alto. Los aldeanos se reunieron al borde del porche de la humana, susurrando sobre cómo la mujer gigante había resistido armada. Menon los ahuyentó. Algunos la miraron con los ojos muy abiertos, indecisos si temerla o agradecerle. Otros, especialmente los niños, sonreían abiertamente, sus vocecitas la llamaban por su nombre. Ella estaba de pie junto a la humana, alta y firme, con su bastón apoyado contra la pared. El carnicero del mercado también estaba allí, pálido. Una vez la había llamado, inútil solo apta para el matadero, pero ahora no podía sostener su mirada. Ella lo vio alejarse sin decir palabra. Eso solo se sintió como una victoria. La humana habló a la multitud reunida, su voz se alzó sobre el silencio. Anoche, ella no solo me protegió a mí, sino a todo este pueblo. Recuerden eso cuando hablen de ella. Los aldeanos asintieron, algunos por respeto, otros por culpa. Lentamente comenzaron a irse, susurrando más suavemente ahora. Cuando el porche estuvo vacío, ella se volvió hacia él. ¿Por qué les dijiste eso? Porque es la verdad, dijo simplemente. Sus manos se curvaron ligeramente a los costados. Podrías haberme mantenido oculta. Podrías haber dejado que pensaran que no era nada. No mantengo oculto lo que es mío, respondió. Sus palabras fueron tranquilas, pero había un peso detrás de ellas que llegaba más allá de la propiedad. Ella buscó su rostro, tratando de comprender el significado de su voz. No hablaba como un traidor ni como un amo. Hablaba como alguien que la había elegido no por su tamaño, ni por su fuerza, sino por en quien se había convertido. Una lenta calidez se extendió por su interior. Su pecho, la jaula, el mercado, los susurros que sentía más lejanos ahora. Seguía siendo enorme, seguía siendo diferente, pero allí, a su lado. Esas cosas ya no la hacían menos. Mientras el viento soplaba por la aldea, ella se erguía, su sombra se proyectaba sobre la puerta de su casa. La habían comprado una vez, pero ahora, la reclamaban de una manera que ninguna moneda podía medir. Y supo, sin necesidad de volver a oírlo, que nunca volvería a estar en una jaula.